Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero, ¿qué es lo que Pablo está tratando de decirnos con estas palabras? Y de manera práctica, ¿qué es para ti el vivir en Cristo? ¿Qué significa para ti una vida de servicio a Cristo? ¿Cómo sería tu relación con los demás si es que cada día tu vida fuera entregada totalmente a Cristo? Estas son algunas de las interrogantes que hoy día buscaremos comentar, así que comencemos. Hola, bienvenidos a este momento de estudio de la lección de Escuela Sabática. Hola, Heriberto. Hola, Pedro. ¿Listo, Heriberto? Estamos listos. Tenemos otra lección más, un tema muy interesante esta semana. Y gracias también a nuestros amigos que nos están acompañando en esta ocasión. Gracias al hermano Manuel González también. Aquí recibí sus comentarios. Son muy bienvenidos y apreciados también. Y también, obviamente, invitar a todos nuestros amigos que nos acompañan a que puedan hacer sus comentarios a través del chat. También es muy importante, muy valioso, lo apreciamos mucho y valoramos, obviamente. Y claro, como siempre, en este momento, listos para poder comenzar con este tema de estudio. Tenemos una lección muy, muy interesante para esta semana. Pero ¿qué tal si hacemos con una oración? Claro que sí. ¿Puedes orar? Sí. Padre nuestro, gracias, Señor, porque nos has cuidado hasta aquí. Y ahora que vamos a estudiar la lección, le pedimos que tu Espíritu esté con nosotros, que nos guíe y que sea de bendición para nuestros oyentes, donde quiera que ellos estén, y que tú, a través de estas lecciones, nos ayudas a acercarnos a ti. Gracias, Padre. En tu nombre lo pedimos. Amén. Amén. Y hoy día la lección lleva como título Vida y Muerte. Interesante el contraste de estas palabras, ¿eh? Vida y muerte. Sí. Creo que para muchas personas la muerte es parte de la vida, ¿no? Como decía también el texto en el folleto de la lección. Pero no sé, yo no siento eso, no sé cómo lo ves tú, Heriberto. O sea, no siento que la muerte sea parte de la vida, ¿no? Sino que siento la muerte como un elemento ajeno, ¿no? Extraño totalmente a lo que significa la vida, ¿no? Creo que en gran medida es por esa razón que a lo largo del tiempo, en la historia, ¿no? El ser humano siempre ha, digamos, perseguido esa posibilidad de extender su vida o de encontrar algún medio por el cual vivir, tal vez eternamente, ¿no? Algo que no ha sido posible. Recuerdo mucho las palabras de un maestro en la secundaria que decía, él era, bueno, religioso, obviamente era cristiano, pero él decía, nunca he sabido de algún medio, algún lugar, alguna forma que, digamos, que permita que las personas puedan vivir, digamos, sin fin, ¿no? O que puedan resucitar después de morir. Ok, entonces él decía, y es por eso que yo me aferro a la esperanza en Cristo, decía también, ¿no? Pero claro, si algún momento yo supiera que eso ocurre, obviamente sería el primero en desestimar, en dejar la esperanza que tengo en Cristo, pero eso no existe, o sea, esa posibilidad no hay, no se da. Y creo que en gran medida las religiones en el mundo giran en torno a este asunto de la existencia de la muerte, en gran medida, ¿no? Como parte de una forma de encontrar una posibilidad de esperanza ante un elemento que es irreversible, ¿ok? Que es la muerte. Muy bien. Quiero leer de Filipenses, la carta a los Filipenses, el capítulo 1, el versículo 21. Y dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero ¿qué sentido práctico tiene para nosotros esto, ¿no? Esta expresión.
Fíjate, Heriberto, que encontré en otras versiones, en algunas versiones encontré esta expresión de Pablo que decía, porque para mí el vivir es servir a Cristo, ¿no? ¿Ok? O sea, es el servicio a Cristo, ¿no? Y como digo, ¿qué sentido práctico tiene para nosotros esta expresión, ¿no? O sea, de manera práctica en nuestras vidas, ¿qué cosa es lo que representa esta condición, esta situación de el servir a Cristo, ¿no? Ya, bueno, lo podemos mirar de diferentes formas. Como dices tú, el ser humano siempre ha tratado de vivir más allá de lo que ya se ha puesto al hombre vivir. Lo más que uno vive, que es el que más ha vivido, yo creo, 130 años y Ok. hay pocos, yo Ajá. creo. Pero la mayoría, yo creo, 80, 90. Sí. Muy pocos llegan a los 100. Pero yo creo que si tenemos esta idea, así como lo tuvo Pablo, porque la razón de vivir o en la forma que nosotros vivimos tiene mucho que ver en nosotros querer vivir más o no querer vivir, ¿verdad? Porque yo creo que si uno es feliz, si uno está contento, el simple hecho de estar feliz, contento, vive más. Ok. y la vida se extiende con, sí, esa condición, ¿no? con esta actitud. Así es que debemos de buscar la felicidad, el amor, el estar en paz. Todo eso nos va a alargar la vida. Pero más que nada es de que nosotros en realidad no sabemos hasta qué día vamos a vivir. Bueno, eso también. Y ese es un tema. Y ese es el caso en el que nosotros debemos de tomar en cuenta de que ¿cómo es que yo voy a encontrar esa paz? Ya si me encuentra mañana o si me encuentra en un mes, lo que sea, ¿cómo yo puedo obtener esa felicidad que a mí no me importa en realidad cuándo venga ese tiempo? Ajá. Porque eso es lo interesante de que si yo estoy preocupado de que, pero si muero, ¿qué va a pasar conmigo? Pero si nosotros tenemos la idea, así como Pablo, de que sabemos a dónde vamos y qué tenemos que hacer para llegar allí, entonces ya sabemos nosotros qué hacer. Claro. ¿Verdad? Y esta parte es justamente lo que quería decir, o sea, el hecho de que nosotros no tenemos la vida asegurada, ¿no? O sea, no sabemos si el día que vivimos va a ser el último día. Y en esa medida, o sea, ¿de qué manera realmente deberíamos vivir frente a esa certeza también, ¿no? Exacto. ¿Sí? O sea, el hecho de que no tenemos una condición de seguridad de que terminaremos el día de vida, ¿no? O sea, sí, eso ocurre. Y eso es lo triste de que muchas personas, bueno, ya se han hecho la idea de que no hay nada más. Ajá. O sea, nosotros morimos y ahí se termina todo. Ajá. Sí, la mayoría de personas lo ve así. Así es que, ¿qué es lo que pasa? De que teniendo esa idea, nosotros tendemos a vivir una vida desenfrenada. Yeah. ¿Verdad? Haciendo todo lo que nos da placer, porque al final de cuentas es el tiempo para gozar, es mientras estamos vivos. Claro, claro. Y eso en realidad lo que va a pasar es de que nosotros sabemos que Dios existe y que al final de cuentas hay un juicio y que qué chasco, ¿no? Sería de que muere uno con esa idea, vivir de acuerdo a la carne y después despertar y darnos cuenta que, se perdió el tiempo. Se perdió el tiempo y la eternidad. Claro. Ahora, en esa parte, o sea, porque como dices, sí realmente es real, ¿no? O sea, es verdadero. Mucha gente, digamos, vive asumiendo de que una vez que llega a su fin, ahí termina todo, ¿no? O sea, sencillamente ahí acaba toda su existencia y ya estuvo, o sea. Pero ¿cómo es de que el hecho de poder tener la esperanza de una vida más allá de la muerte, o sea, una vida que te alcanza en algún momento después del descanso de la tumba, ¿cómo marca tu presente? O sea, porque en definitiva no es lo mismo vivir sin esperanza a vivir con esperanza, ¿no? No, totalmente diferente. Pero además de eso, Pedro, hay muchas otras creencias donde no se cree que
al final no hay nada, sino que hay algo, aunque en realidad muchos creen que no es necesariamente la vida eterna, pero nosotros sabemos de la reencarnación, ¿verdad? Ok. Muchos piensan, bueno, vamos a reencarnar. Puedes decir, en la India no se matan a las vacas, a los animales, porque quizás sí. si te la comes, pues te estás comiendo a tu pariente y no sabes qué va a pasar. Claro, Eso es en realidad lo que una sucede, creencia, ¿no? Sí, ¿verdad? sí, O sí, sea sí. que el hombre ha salido con tantas ideas de lo que hay más allá de la muerte, que a veces sí parecen muy ridículas, Sí, sí, pero es la sí, realidad. sí. Como también es posible que a algunas personas con ideas completamente diferentes les parezca ridículo lo que uno cree. Exacto. También, o sea, es muy posible. Incluso personas que viven, digamos, en Occidente, o sea, personas que viven en estas regiones, pues es Ujú, probable. ujú. O sea, que la creencia que uno tiene de una esperanza más allá de la vida, les parezca algo de fantasía, ¿no? Irreal. ¿Ok? Quiero leer nuevamente de Filipenses capítulo 1, el versículo 19 y 20. Y dice, porque sé que gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto me resultará en mi liberación. Mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Y es interesante, en el versículo 19 que acabamos de leer, justamente Pablo está usando la palabra liberación. Ya, esa palabra viene del griego soteria, y esta palabra es usada por Pablo en otras de sus cartas. Mm, Y en las otras cartas, en todas las otras cartas que utiliza Pablo, que escribe Pablo, esta palabra soteria se traduce como salvación, mm, no se traduce como liberación. ¿Ok? mm. Es interesante esto, o sea, y ahora, digamos, en la teología se entiende de que Pablo en este momento, con esta expresión, está haciendo referencia al Antiguo Testamento, Mm. está haciendo referencia a la experiencia de Job. Y está haciendo referencia en particular a un capítulo, unos versículos específicos del libro de Job, que son Job capítulo 13, versículos 13 al 19. Allí es donde él está haciendo referencia usando esta palabra soteria. Y él está mencionando, o sea, está dirigiéndose, está señalando incluso también lo que significó la experiencia de Job. Ujú. Cuando Job conversa con los amigos y está señalando de que él está confiado en su vindicación, en que iba a ser repuesto, digamos, porque él era justo, o sea, él Ujú. no había pecado. Entonces, que delante de la presencia de Dios, él podía estar con total seguridad y confianza. O sea, eso era interesante porque él estaba haciendo referencia justamente a eso, ¿no? Y Job declara esto, dice, él mismo, dice, Job señala que Dios mismo será su salvación y da la razón, dice, porque el impío no podrá entrar en su presencia. Esta era parte de la confianza de Job, ¿ok? Y yo tengo acá los versículos y tal vez los podemos leer. Tú tienes ahí los versículos también, Heriberto. Job capítulo 13, versículos 13 al 19, Ujú. ¿sí? Y dice, escúchame y hablaré yo, y que me venga después de lo que viniere, porque quitaré yo mi carne con mis dientes y tomaré mi vida en mi mano. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos, y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Ujú. Oí con atención mi razonamiento, y mi declaración entre en vuestros oídos. He aquí ahora, si yo expusiera mi causa, sé que seré justificado. ¿Quién es el que contenderá conmigo? Porque si ahora yo callara, moriría. Ajá. Ahora, fíjate, es interesante esto, Heriberto, porque aquí tanto Job en el Antiguo Testamento como Pablo, que hace referencia también a la experiencia de Job, sin decirlo, obviamente, están señalando un tipo de salvación, Ujú. ¿ok? ¿Cuál es esa salvación que está señalando Job? O sea, es una salvación,
de sus pecados, de la cárcel, como en el caso de Pablo. ¿De qué salvación están hablando, no? Bueno, Pedro, yo lo aplico en mi vida porque Ujú. cuando era joven y no conocía de Jesús, de Dios, no conocía nada, yo estaba en mi prisión. O Ok, sea, eso era lo que yo creía. En realidad no sabía yo a dónde iba a terminar. claro. Si yo moría, yo ni siquiera pensaba en la muerte, pero ya se tenía, mi futuro ya estaba eso. Yo estaba en esa prisión. Ajá, Pero esa liberación, cuando yo encontré que Jesús murió por mí, ujú, entonces cuando vino la liberación de exacto, esa sentencia que ya estaba sobre mí, se quitó y exacto, vino la libertad, exacto. ¿verdad? Claro, claro, claro. Y eso es básicamente lo que expresa Pablo, o sea, el hecho de poder reconocer de que delante de la presencia de Dios su vida estaba segura, ya sea que él físicamente siga viviendo o ya sea que tenga que morir. O Ujú. sea, eso no importaba realmente para él. En realidad, lo importante para él, así como en la experiencia de Job, era el asunto de que él se iba a mantener, digamos, justo delante de Dios. Y ahí lo dice claramente, dice, porque no entrará en su presencia el impío. Exacto, O sea que en realidad sin el conocimiento de la liberación que Jesús nos da a través de su muerte, todos somos impíos. exacto, exacto. Fíjate que es curioso que Job hace referencia a un elemento que algunas personas, supongo que algunos teólogos, bueno, hicieron también mención con respecto a Pablo y la situación que estaba viviendo, y que cuando él estaba hablando de este asunto de que, ok, el morir para mí es ganancia u otras cosas más, probablemente él estaba mencionando o sugiriendo la posibilidad de que se iba a quitar la vida, o Mm. sea, que se iba a suicidar, ¿no? Y fíjate, es curioso porque también nuevamente, o sea, en el caso de Job, él menciona aquí de que en realidad él no tiene ninguna intención en quitarse la vida a sí mismo. Mm. Y lo está diciendo aquí. Dice, porque quitaré yo mi carne con mis dientes y tomaré mi vida en mi mano. O sea, no, o sea, él no iba a hacer eso, ¿me entiendes? Porque sencillamente, o sea, eso hubiera sido, digamos, o era una forma normal, digamos, dentro de la cultura, en el tiempo de Job y también dentro de la cultura griega, de poder ponerle fin a los sufrimientos. Yeah. ¿Ya ves? Y yo creo que Pablo esto lo pone en el contexto, Pedro, de que él, mientras esté haciendo la voluntad de Dios, eso es vivir. Ajá, O sea, mientras esté trabajando, esparciendo el evangelio, sabe que Jesús lo está guiando, que el Espíritu Santo lo está guiando a hacer las cosas y él es feliz sin importar las condiciones. Ya miramos ya, nosotros las ya, lecciones. ya. Y ahora que si viene la muerte, bueno, ya es Claro, ganancia. claro. Sí, definitivamente, definitivamente. Ahora, lo que estábamos hablando hace un momento, o sea, esta parte de que no sabemos si el día que estamos viviendo va a ser el último día de nuestras vidas. Ujú. O sea, no sabemos eso, digamos, es una posibilidad, ¿no? Ah, ¿De qué manera o de forma práctica, qué significa para ti el hecho de, digamos, estar a cuentas con Dios, ¿no? O sea, estar preparado para que, bueno, si ese día es el último día de tu vida, uno pueda decir por dentro, decir y sentir, estar convencido de que uno es justo delante de Dios, ¿no? O Ujú. sea, poder decir, ¿sabes qué? Yo estoy confiado en que puedo presentarme delante del Señor. O sea, voy al descanso y cuando me levante y presentarme delante del Señor, puedo estar confiado en eso, Ya. ¿no? Y ahí lo dice Pablo, porque dice que las oraciones, o sea, está diciendo las oraciones del pueblo, Ujú. ¿verdad? A los que se está dirigiendo, porque ellos están orando por Pablo, También, pero sí. también hace mención de que, y por la ayuda del Espíritu, Así es. es por lo que viene esa actitud. Así es que nosotros, mientras seamos guiados por nuestras oraciones o las oraciones de nuestros seres queridos y la intervención del Espíritu Santo en nuestra vida, eso es lo que nos trae ese estado Amén. de estar así. Amén. Amén. ¿Verdad? Y en realidad esa es una decisión diaria. Ujú. O sea, diariamente, digamos, debe haber esa convicción, esa seguridad de búsqueda de quién es Dios, principalmente de aceptarlo a Él en nuestras vidas, o Ujú. sea, y que Él pueda obrar, ¿no?
Ahora, vamos a ver un poco más adelante la parte esta de, o sea, de la importancia del conocer realmente a Dios, de quién es verdaderamente Dios, como una forma de poder, digamos, darle sentido también a aquello que conocemos como el conflicto cósmico y de qué lado estamos. ¿Ok? Mira, quiero leer de Primera de Corintios, capítulo 4, versículos 14 al 16, y dice: no es mi intención avergonzarlos al escribirles todo esto. Solo quiero corregirlos como a hijos míos muy queridos, porque maestros en la fe en Cristo Jesús pueden tenerlos a millares, pero padres no. He sido yo quien los ha engendrado para la fe mediante el mensaje evangélico. Les ruego, pues, que sigan mi ejemplo. Fíjate, es interesante la manera como Pablo se dirige también nuevamente, ¿no? Porque esta parte, o sea, es un asunto de esa comunicación que Pablo está lanzando, que está emitiendo para la iglesia de Filipenses, de los filipenses. Ahora, ¿cómo es que podríamos llegar a encontrar esa posibilidad de tener una relación estrecha, cercana, paternal, ¿no? Con las personas que, digamos, de la congregación, ¿no? Que muchas veces no es fácil, o sea, muchas veces encontramos de que por nuestra propia naturaleza existen diferencias, existen formas distintas de ver las cosas, a veces nos tratamos de sobreponer uno al otro, o sea, ¿cómo es de que llegamos a poder encontrar esa posibilidad de una relación estrecha, cercana, ¿no? Y Pedro, lo que se me vino a la mente, yo no sé si tú te recuerdas de Ángel Ogando. Claro que sí. Ok, claro él era sí. Un recuerdo enorme con el hermano ¿verdad? Ogando, sí, claro que sí. Por la razón de que él iba a todos los hogares, compartía estudios bíblicos. Ajá. Y era un hombre que no te dejaba, no era de una sola vez y decía, ya te llevé el evangelio, ahora te dejo. No, él no solamente te doctrinaba, te enseñaba la doctrina, pero se quedaba como amigo. Ok. Ajá. So, esto es lo que yo veo. Si yo doy un estudio bíblico a una persona y esa persona llega a bautizarse, hay una conexión que no se va a romper. O sea, tú te vas a tener una relación con esa persona que va a perdurar, quizá para siempre, ¿verdad? Claro. Yo creo que esa es por eso que le está diciendo, por el mensaje que yo les di a ustedes. Ajá. So, el mensaje de salvación que conocieron a través de Pablo. Sí, que los considera de que él es el padre de ellos. Exacto. Es un padre espiritual, ¿no? Y esa parte, o sea, esa parte de entrega, así como estás ahorita recordando, o sea, recuerdo mucho al hermano Ogando, obviamente, el hermano Ogando, para quienes obviamente no saben, era un hermano de nuestra congregación, ya descansa en el Señor desde hace varios años atrás, pero obviamente el legado que dejó por la manera como él, digamos, se entregó a poder compartir el evangelio a los demás, y como está mencionando Heriberto, también la parte esta de que no solamente era un tema de te enseño lo que sé y la esperanza que tengo, sino que también puedo estar allí contigo porque me convierto ahora no solamente en un instructor bíblico, sino en un amigo, ¿no? Alguien cercano, en un padre espiritual, o sea, alguien que puedes recurrir cuando tú también necesites y te está apoyando regularmente. Esa era un poco la actitud del hermano Ogando, o sea, sabía muy bien de todo esto, ¿no? Cuando lo he conocido también. Esto cómo nos enseña a nosotros, o sea, el hecho de que cuál debería ser nuestra actitud hoy también frente incluso a los mismos hermanos de nuestra congregación, o sea, porque hay una cuestión real, ¿no? Y ustedes también que nos están viendo, o sea, ustedes pueden reunirse en una iglesia, en un templo, tener una congregación, pero digamos, uno puede ver a las personas, puedes ver los rostros y todo lo demás, pero digamos, nadie puede medir lo que tienes dentro, ¿no? O sea, tu espíritu, ¿no? ¿Cómo estás, no? Perdón. Entonces, esa parte, ¿cómo nosotros podemos llegar a encontrar ese mismo sentir, por ejemplo, que nosotros veíamos en el hermano Ogando? O sea, bueno, y no es necesariamente tanto estudios bíblicos, ¿verdad? Claro. Esa es una forma, pero ahora, como dices tú, con los hermanos de la iglesia,
A veces nada más nos miramos una vez por semana. Claro. Por lo más 2 veces. Sí, sí, por sí. los miércoles que es de miércoles de oración. Pero nosotros apenas estamos empezando y yo creo que ya va más de un año que empezamos los grupos pequeños, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y este es donde nosotros nos congregamos y tenemos un tiempo de nosotros nos podemos conectar, ¿verdad? Nos conocemos mejor. Claro. Y yo creo que es una forma que podemos hacer, que podemos usar para nosotros familiarizarnos mejor con los hermanos. Claro. ¿Verdad? Exacto. Es mucho eso, ¿no? Esa posibilidad de poder estar abiertos también para poder integrarnos de una forma mucho más cercana, ¿no? Y ahora lo que se está poniendo para hacer en este año es no dejar que una visita llegue a la iglesia sin tomarlo en cuenta, tomar su nombre, tomar su teléfono, contactarlo y tratarlo de ponerlo en un grupo pequeño. Claro, ¿verdad? Claro. Muy importante, ¿no? Porque, como mencionas, o sea, es cierto, digamos, uno puede compartir, digamos, el conocimiento, que es lógico, es natural, ok, se comparte el conocimiento. Pero la parte humana, la parte que te envuelve, te abraza, ¿no? Te acerca, creo que esa parte es crucial para poder llegar a integrar, digamos, en un grupo, en una congregación a las personas, ¿no? Exacto. Y que tienen la misma esperanza también. Sí. Ok, quiero avanzar en esta parte y quiero leer 2 de Corintios capítulo 10, versículos del 3 al 6. Y dice esto: pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Fíjate, Heriberto, que acá Pablo está mencionando de que en este conflicto, ahora, él está obviamente preso, y ya lo mencionó antes, está preso por Cristo. O sea, estamos en esa condición de entrar en una lucha justamente por el hecho de compartir el Evangelio, compartir la esperanza, y entonces hay este problema. A él le quitan la libertad, lo ponen en una mazmorra, en otros momentos lo azotaron, lo pusieron en el cepo, estaba inmovilizado. O sea, muchas situaciones de adversidad, fundamentalmente por el hecho nada más de compartir el Evangelio, una esperanza. Ok, pero él menciona aquí de que existe un conflicto, obviamente, hay un conflicto que es un conflicto espiritual, pero en este conflicto usamos armas, y esas armas no son humanas. ¿Cuáles son esas armas que tenemos a nuestro alcance para enfrentar en este conflicto? Yo creo que eso es la armadura que hablan Corintios también, ¿verdad? Ok. Que debemos tener paciencia. Ajá. Todos los atributos que Jesús tiene en su carácter. Ok. Debemos nosotros imitarlo también. Y esa es una armadura entonces para nuestro carácter, en realidad. Exacto. Ok. ¿Y cómo conseguimos esa armadura? ¿Dónde la compramos? ¿Ah? Bueno, eso viene por una relación, por la fuente. Cuando nosotros conectamos con la fuente, que como dije, todo eso son características de Dios, de Jesús. Ajá. Y entonces nosotros debemos de conocerlo y adquirir esas mismas características en nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Ok. ¿Verdad? Ok. Ahora, esta parte, digamos, ok, y también obviamente para nuestros amigos, ustedes pueden compartir también a través del chat, ¿cómo crees tú que consigues esa armadura? ¿Cómo crees que tú consigues esas armas, ¿no? Para tu vida diaria? Ahora, tú estabas mencionando ahorita un asunto que me parece que es crucial, que es el tema del conocimiento de Dios. Y estamos hablando de un conflicto, ¿ok? De un conflicto entre el bien y el mal. Ahora, Pablo aquí, en los versículos que leí, menciona esto y dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Ok.
¿Qué importancia tiene digamos, en todo esto, o sea, en el tema del conflicto cósmico? Eh, ¿Por qué crees que es crucial este asunto del conocimiento de Dios, ¿no? O sea, ¿por qué las fuerzas del mal buscan alterar o evitar de que tú conozcas realmente quién es Dios? Y bueno, podemos mirarlo esto del punto de vista del conflicto cósmico que existe Ajá, entre el bien y el mal. exacto. Satanás quiere, o él alega de que el carácter de Dios no es bueno Ok, y no es amor. ok, O sea que nosotros estamos entre medio de esa batalla y nosotros debemos decidir si en realidad ese carácter de Dios es lo que dice Satanás, ¿verdad o es mentira? ujú, Y a final de cuentas debemos decidir si lo es o no lo es. Pero sabemos que ese conocimiento lo vamos a recibir a través de la oración, a ok, través de la lectura, ok, a través de cómo convivimos nosotros, la relación que tenemos íntima con Jesús. ok. Y es la única manera que nosotros vamos a obtener esa misma naturaleza en nuestras vidas, Exacto, ¿verdad? exacto. Ahora, esto es muy importante y tal vez para nuestros amigos, o sea, quería que pudieran visualizar esta parte, ¿no? El elemento del conocer realmente a Dios es crucial y es central en todo este elemento de lo que nosotros conocemos como el conflicto cósmico, ¿no? Ujú. Y como estás mencionando, Heriberto, o sea, buscar conocer al Señor por medio de su palabra, definitivamente, por medio de la oración, ¿sí? También por el medio de la relación con los Ujú. demás, ¿sí? La naturaleza obviamente es un medio por el cual también recibimos y conocemos al Señor. O sea, todos estos elementos nos ayudan a poder recibir, percibir, entender realmente quién es Dios. Ahora, en nuestras propias experiencias y al poder reconocer la obra de Dios en nuestras vidas, nosotros podemos llegar a entender realmente, a conocer, ¿no? Cuando nosotros unimos los puntos que venimos dejando a Ujú. través de la vida, podemos llegar a entender y a conocer realmente quién es Dios y el plan que tiene para nosotros, ¿no? Yeah. Esto es fundamental, o sea, y esto nos deja ver un asunto que también es muy serio, o sea, y poder ver cómo es y por qué la importancia de los pensamientos que tenemos y las decisiones que tomamos. Sí, claro, Pedro. Y lo que me viene a la mente es el evento cuando aprendieron a Jesús, cuando Judas lo delató Ujú. y la acción que hizo Pedro, ¿Ya? ¿verdad? Que él quiso defender a Jesús y sacó la espada, Ajá. ¿verdad? Sí. Y yo para mí eso significa la palabra. ¿Cómo es que nosotros usamos nuestro lenguaje? ¿Cómo es que nosotros usamos nuestra comunicación para demostramos amor a través de nuestras palabras? ¿Cómo nos dirigimos a nuestros seres amados y aún a los que no son, ¿verdad? ¿Cómo damos esa impresión de que somos diferentes? Ajá. ¿O simplemente hacemos lo demás? Hablamos cosas mundanas, expresiones que no son de un cristiano, porque no vivo en un ambiente cristiano, pero conozco, pero me porto de una manera en la iglesia, pero ya fuera de la iglesia ya mi lenguaje cambia Ya. y saco la espada. Ajá. Ajá. Y esto tiene que ver, ahorita que mencionaste el asunto de Pedro, esto tiene que ver definitivamente con la percepción que todavía Pedro tenía respecto de Jesús. Exacto. O sea, porque estamos hablando de un Pedro que, digamos, conceptualizaba a Jesús como un líder político, un líder Ujú. militar, ¿no? Como alguien que iba a establecer un reino humano en la tierra. Y entonces él estaba dispuesto, obviamente, a enfrentarse, ¿no? Y sacó la espada por eso, ¿no? Pero eso nos deja ver el hecho de que todavía, incluso a pesar del tiempo que había transcurrido con Jesús, todavía la imagen, el concepto que tenía de la persona que tenía delante de él era equivocada. Ujú. Y ese es el problema generalmente con nosotros, ¿no? De que el concepto que llegamos a tener respecto de Dios muchas veces está alterado y existe todavía, o sea, y eso es muy importante. El esfuerzo de las fuerzas del mal, del enemigo,
de poder alterar justamente ese concepto, esa idea, esa imagen que nosotros tenemos de Dios. Yep. Cuando recordamos la historia del comienzo, ¿no? Ahorita Margarita no está aquí con nosotros y ella generalmente dice, volvamos al origen, ¿no? Al comienzo, ¿no? Y vamos al Edén, Adán y Eva, etcétera, etcétera. Ok. Cuando llegamos a ese punto de comienzo en la historia humana, podemos ver justamente este elemento de esa búsqueda de distorsión de la imagen de Dios, ¿no? Entonces, la serpiente lo que realmente busca hacer en la mente de Eva es decirle, hey, Dios no es realmente quien dice ser. Punto. Y entonces lo que se genera es una duda. Y a partir de ahí se genera desconfianza. Y todo separación. Y separación, alejamiento, o sea, lo que ocurrió de inmediato, ¿no? O sea, Dios viene a buscarlos, los otros se esconden y ya no escucharon ni vieron las cosas de la misma manera. Ahora escucharon que el Señor venía en un ruido del viento y una cosa, digamos, que era un poco estruendosa. Eso dice la Biblia también. O sea, esa parte era una transformación en su manera de ver las cosas y de percibir a la persona que tenían delante. Y eso se traduce en nosotros también hoy en una realidad que está distorsionada. O sea, vemos a Dios de una manera diferente y obviamente vemos una realidad de nuestro alrededor de una manera distinta también. Sí. Y eso se traduce, como digo, en la relación entre nosotros. O sea, tanto nuestra relación vertical muchas veces está afectada y el enemigo obviamente busca alterar esa perspectiva, esa imagen que tenemos de Dios, pero eso al mismo tiempo se traduce en una relación alterada con los demás, porque tenemos un concepto equivocado de quién es Dios. Filipenses capítulo 1, versículos 21 y 22. La famosa frase de Pablo. Porque dice, porque para mí vivir es servir a Cristo y morir sería una ganancia. Pero si sigo viviendo en este cuerpo, aprovecharé más mi trabajo. Por eso no sé qué escoger. Y es interesante, ¿no? Pero considerando, digamos, el asunto del conflicto cósmico, ¿no? Considerando el tema del conflicto cósmico, donde, como decía hace un momento, o sea, la imagen de Dios está alterada o busca ser alterada. El gobierno de Dios acusado, ¿no? Señalado de que realmente no es justo. ¿Ok? Y nosotros, en medio de todo esto, por medio de las decisiones que tomamos, los pensamientos que tenemos y las decisiones que tomamos, nosotros nos ubicamos en un lado o en el otro lado de este conflicto. O sea, ya sea en un bando o en el otro. Nosotros cada día con nuestras decisiones nos ubicamos en un extremo o en otro de este conflicto. Pero ahora, en este contexto, ¿cómo entendemos las palabras de Pablo? Que nos dice, para mí, vivir es servir a Cristo y morir sería una ganancia. O sea, dentro de este contexto, ¿no?, de conflicto cósmico, donde la imagen de Dios es alterada, busca ser alterada, donde una fuerza hay constante que trata de atacar nuestra mente para poder distorsionar lo que nosotros podemos llegar a conocer de Dios. ¿Cómo entendemos esta expresión de Pablo, ¿no? Para mí, la vida es servir a Cristo y morir sería una ganancia. Yeah. Porque él lo que está haciendo, Pedro, él está restableciendo la verdadera imagen de Cristo. Ajá. En los oyentes. En realidad, él lo que está tratando es la distorsión que existe entre cómo conocen a Dios. Por eso los introduce como al Dios desconocido. Así es. Porque ellos tenían bastantes dioses que ellos adoraban y estaban confundidos de tal forma que no había forma de introducir al Dios verdadero, y lo hizo de esa manera. O sea, exacto, porque él quería enseñarles de un Dios amoroso, de un Dios paciente, y era lo que ellos tenían, un concepto totalmente diferente. Tenían el Dios de la guerra, el Dios de todos. Así ¿verdad? Es. Pero a final de cuentas él sabía que si él lograba hacer esto, él en realidad estaba viviendo. Uh-huh. Y ahora, si venía la muerte, él sabía que esa muerte, él conocía el concepto de la muerte y la vida después de la muerte. Que él sabía que inmediatamente que él moría, iba a estar en presencia de Dios. Ok. So ganaba de las dos formas. Ok.
él al vivir aquí estaba haciendo la voluntad de Dios y sabía que era lo que debería estar haciendo. Ok. Y si pasaba algo y perdía la vida, sabía que tenía una recompensa aún más grande todavía. Así es. Y es interesante nada más para aclarar esta parte, Heriberto, o sea, de que, digamos, Pablo lo expresa también de esa manera, o sea, el hecho de que al morir, decía, oye, prefiero morir y estar en presencia del Señor, ¿ya? Aunque si quedo vivo, sigo trabajando, o sea, sigo trabajando por ustedes, o sea, le decía a los filipenses, y también por las otras iglesias, y tal vez por lo que se iba a seguir creciendo las iglesias, etcétera. Pero, digamos, yo sé que algunas personas también toman a veces estos versículos como el hecho de que, oye, cuando yo muera voy inmediatamente a estar en la presencia de Dios por el hecho de que, oye, inmediatamente, una vez que he muerto, o sea, voy a estar en otra vida, ¿no? Y delante del Señor, etcétera, etcétera. Pero no era el sentido de lo que quería decir Pablo, digamos, de forma literal allí exactamente, ¿no? Porque en Tesalonicenses, en la carta a los tesalonicenses, Pablo habla justamente de este asunto de morir, de estar en la tumba, pero que en un momento cuando el Señor venga, o sea, levanta a los muertos también y transforma sus cuerpos. O sea, él era consciente de esa parte, ¿no? Esta expresión de morir y estar delante del Señor era un elemento de confirmar el hecho de que después de la muerte, o sea, lo que sigue después de eso, o sea, en mi conciencia, en mi conocimiento, digamos, en todo lo que puedo percibir, solamente va a ser el hecho de que como un abrir y cerrar de ojos me levante para poder estar delante del Señor. Exacto. Eso es lo que quería decir. Porque es inmediato, porque en realidad el tiempo no pasa. Cuando yo duermo, yo me levanto y pienso que han pasado minutos, pero en realidad han pasado 8 horas. Ajá. O sea, yo no me doy cuenta de ese tiempo. Si yo muero y pasan 1000 años antes de que venga Jesús, en realidad no importa, no tiene diferencia, porque para mí fue un abrir y cerrar de ojos. Así es, exacto. Eso es lo que trata de decirnos Pablo. Ahora, en esta parte de la expresión, porque para mí, mi vida, ¿no? El propósito de vida que tengo es servir a Cristo. ¿Qué significa para ti, Heriberto? O sea, el servir a Cristo. O sea, ¿qué significa esto realmente? ¿Cuál es el sentido? ¿Qué es lo que tú piensas, tú sientes que es verdaderamente servir a Cristo? Bueno, Pedro. O de manera práctica, ¿cómo lo podemos expresar, ¿no? Bueno, tenemos los dos lados, ¿verdad? Porque el mundo piensa que el vivir es yo debo de adquirir riquezas, de que yo debo adquirir placeres. Todo lo del mundo, eso es lo que el mundo cree. Así es. Pero para el cristiano, en realidad es, como Pablo dice, es hacer la voluntad de Él. Así es. O sea, ¿qué debo de estar haciendo yo? Y eso es una pregunta personal para mí, porque no debo de estar perdiendo el tiempo en cosas que no tienen sustancia. Sin embargo, tengo que estar preocupando por las almas. Claro, ¿verdad? Claro. Las cosas que hacemos deben tener el sentido de alcanzar a otras personas, de llevarlas al conocimiento, ya sea por la palabra o por mi comportamiento, que es también muy importante. Claro que sí, claro que sí. Y en esta parte, bueno, definitivamente el hecho de servir al Señor no siempre tiene que ver con el asunto de tener alguna responsabilidad en la iglesia. No, o de tener un canal así como el de nosotros. Claro, exacto. No es eso realmente. No es ese servir al Señor. O sea, y tienes razón en esto, Heriberto. O sea, esta parte, digamos, también, ¿no? No es eso realmente. Pienso y siento, así como tú has estado expresándolo ahorita, que el hecho de servir al Señor es representarlo, mostrar a través de mi vida realmente quién es Él. Creo que esa es la parte fundamental, o sea, que en mis acciones, mis palabras, que los demás puedan ver a Jesús en mí. O sea, esa parte es realmente, pienso yo, que servir al Señor, ¿no? Porque como hablamos del hermano Ángel Ugando, sí. Yo conocí el Evangelio por él, ¿verdad? Pero yo lo conocí como persona también. Claro. Y era una persona modelo, porque él no tomaba, él no decía malas palabras. Y era muy paciente, como muy pocas personas yo he conocido. O sea, tenía una paciencia para hablar. Yo nunca lo miré enojado. Él dio un testimonio que lo dio por su palabra, por su estudio, pero también por su vida personal. Claro, claro que sí, claro que sí. Recordamos mucho eso de él.
Ok, si puedes ayudarme con la lectura, Filipenses capítulo 1, versículos 27 al 30. Sí, dice, solo les pido que su conducta sea digna del mensaje evangélico de Cristo, para que tanto si voy a visitarlos y yo mismo lo veo, como si estoy ausente y llega a mis oídos lo que se dice de ustedes, compruebe que permanecen unidos, luchando todos a una por mantenerse fieles al mensaje evangélico. No se dejen, pues, intimidar por los enemigos. Dios ha dispuesto que lo que para ellos es señal de perdición sea para ustedes señal de salvación. Y es que a ustedes se les ha concedido el privilegio no solo de creer en Cristo, sino también de padecer por Él, pues están librando el mismo combate en el que me vieron empeñado y que, como ahora oyen, sigo sosteniendo. Ajá. Ahora, es interesante que aquí en estas palabras Pablo señala algo que me parece fundamental, ¿no? Y que quizás ya brevemente antes de terminar este momento de estudio quisiera que pudiéramos comentar, ¿no? Porque Pablo habla respecto de una conducta que sea digna del mensaje evangélico de Cristo, ¿ok? O sea, les está diciendo a los filipenses, ¿no? Así como también a nosotros, o sea, porque el mensaje que Pablo le extiende a los filipenses también es un mensaje para nosotros. Claro. Ok, les está diciendo a ellos, miren, les pido, ¿no?, que su conducta, ¿sí?, que la manera en que ustedes se comportan sea digna del mensaje que ustedes también están llevando, ¿sí? Que sea algo relacionado, obviamente. Y que yo pueda saber eso, dice Pablo, ¿no? Ya sea de que yo vaya y lo vea con mis propios ojos, o ya sea de que no me pueda ir, pero que me digan las cosas. O sea, oye, sí, los filipenses son personas que están llevando, digamos, una conducta adecuada, ¿no? Ok, pero él menciona algo fundamental aquí. Dice, y llega a mis oídos lo que se dice de ustedes, dice, compruebe que permanecen unidos, luchando todos a una para mantenerse fieles al mensaje evangélico. Ahora, en esta parte, o sea, en las palabras de Pablo, encontramos nuevamente también las palabras de Jesús. O sea, este pedido de esa unidad en nuestra congregación, en nuestra familia, en nuestros hogares, ¿sí? Esa unidad, o sea, ¿por qué crees que Pablo, o sea, así como Jesús, apelan a la unidad? Bueno, lo que yo noté es de que a mí me viene a la mente cuando el padre está en la casa, pues todos nos portamos bien, ¿verdad? Ujú. Pero cuando él se va a trabajar, los niños empiezan a dar lata y portarse mal. Y por eso dice que ya sea si yo esté con ustedes o no Ajá, esté, pues sí, que sí. sea de la misma manera, Exacto. ¿verdad? Pero a la misma vez yo creo que el más grande testimonio, Pedro, así podemos dar un testimonio personal, ¿verdad? Y conocemos a una persona por cómo es, cómo se comporta, pero debemos de dar ese mismo testimonio también en grupo, Ok. ¿verdad? Y yo creo que es lo que se está refiriendo, porque muchos de los problemas y de lo que se quejan las personas que no se quedan en un lugar es porque dicen que, pues ellos predican una cosa, pero yo los veo y se portan diferentes. Ajá, ajá. Yo creo que él dice, no, que no pase esto, de que ustedes enseñen amor, pero que ustedes también muestren ese amor. Así ¿verdad? es. Fundamental, ¿no? Fundamental. Y esta parte de la unidad, bueno, Jesús obviamente lo expresó también, el hecho de invitarnos a la unidad entre nosotros, diciendo que así como Él y el Padre son uno, que nosotros también podamos ser uno entre nosotros, ¿no? Para poder estar unidos con Él también. Porque creo que hay un elemento fundamental aquí, Heriberto, fíjate, para poder llegar a encontrar esa unidad con los demás, es necesario superar el orgullo, ¿no? Es necesario superar esa parte. Y en esa parte, o sea, esa condición de orgullo es la que generalmente o muchas veces me limita, me aleja, rompe la confianza y la relación con los demás. Pero al mismo tiempo el orgullo propio
es el que evita que Dios pueda obrar en mí. Exacto. O sea, es lo que hemos estado viendo justamente todas esas semanas, es lo que mencionaba Pablo. O sea, esta parte de orgullo es la que no permite que Dios pueda actuar en mí y transformarme. Y es lo que estamos estudiando esta semana pasada, fue la unión, cómo es que el cielo se une con la tierra. Exacto. ¿Verdad? Exacto. Pero esa unión no se lleva a cabo completamente porque nosotros tenemos parte en esa conexión. Exacto. Y cuando nosotros actuamos de esa manera, así como Pablo, mostramos el amor, esa conexión es cuando hace contacto. Así es. Y es cuando es cuando de verdad se muestra el amor de Dios, porque Dios es el que hace el contacto. Pero Él se toma de una mano de nosotros, de la tierra, y de la otra mano con el Padre. Y ahí está la conexión que debe de haber siempre. Amén. ¿Verdad? Así es, así es. Ahora, Pablo no solamente habla del privilegio de creer en Cristo, sino también del hecho de padecer por Él. O sea, porque muchas veces cuando nos entregamos al Señor y le servimos a Él, o sea, dándole a conocer a los demás, obviamente a través de nuestras vidas, vamos a encontrar oposición. ¿Ok? Ahora, ¿dónde podemos encontrar apoyo, ¿no? Ánimo, fortaleza, ¿no? Ayuda frente a estas dificultades? Bueno, una vez que nosotros entendemos esta parte y encontramos esa oposición, ¿verdad? Esa persecución, así como Pablo recibía, estaba en la cárcel, estuvo varias veces en la cárcel sufriendo, pero él entendía de que lo que le ayudaba a seguir adelante eran las promesas que él ya había visto hechas realidad en su vida. No solamente la palabra, porque él es la primera prueba, es decir, la primera generación. Después de que Jesús murió, él todavía lo conoció, él lo vio. Exacto. O sea que él tenía una vista todavía fresca de quién era Jesús. Y yo creo que nosotros tenemos también esa capacidad de tener esa misma relación, de tener esa visión de que Jesús está presente con nosotros. Ok. Creo que eso es muy importante. O sea, en definitiva, ¿no? Cuando estuve pensando un poco en esta pregunta, vi que, claro, o sea, nosotros encontramos esa fortaleza, esa ayuda, ese apoyo en Cristo Jesús, ¿no? En la confianza que depositamos en Él. Ahora, fíjate, Heriberto, pensando en la parte de lo que significa la unidad a la que el Señor nos llama, ¿no? O sea, el despojarnos de ese orgullo, ¿no? De esa vanidad o, digamos, separación, alejamiento, rompimiento que hacemos entre uno y otro. En los momentos de necesidad, nosotros mismos somos llamados también a extender la mano al otro, ¿no? Porque justamente en ese punto de necesidad y de unidad existe esa posibilidad de entrega de uno a otro, de ayuda, de apoyo, de fortaleza, ¿no? De ánimo. Porque nosotros que hemos sido llamados a servir al Señor, conociéndolo a Él, somos también los llamados a poder extender la mano al hermano que necesita también de nuestra ayuda. Así es. Sí. Y yo creo que Pablo, al estar en la prisión, él sabía que los hermanos estaban orando por él. O sea, él tenía el apoyo de Dios y del hombre. Así es. Y eso es lo que lo llevó a cantar. Amén. En esas mismas condiciones. Claro, exactamente. Eso es, ¿no? Y ojalá que en medio de todo esto, o sea, nosotros podamos entender de que esa posibilidad de cercanía, de unidad y de también expresar, entregar el apoyo, la ayuda, el ánimo o poderlo recibir cuando sea necesario, se va a dar en un entorno justamente de unidad, de confianza, pero que esa unidad, esa confianza solamente puede ser a través del lazo que entrega el Señor. Amén. Muy bien. Ha sido muy interesante este estudio, muy valioso también. Y espero que también lo haya sido para nuestros amigos. No se olviden de poder compartir con nosotros sus mensajes, sus comentarios a través del chat. Son muy valiosos, siempre los apreciamos obviamente y esperamos de que sea así. Y obviamente no olviden suscribirse al canal y también compartir este video con aquellos que lo puedan necesitar. Pero ¿qué tal si terminamos con una oración? Sí. Sí, vamos a orar.
Gracias, Señor, por esta oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias por la seguridad, Señor, de que a través de tu presencia en nuestras vidas y de la transformación que tú nos das, podemos representarte también, Señor, en esta vida. Que nuestro deseo cada día sea justamente el poder estar dispuestos a servirte a ti. Que el servirte sea la oportunidad para conocerte, Señor, y para mostrarte a través de cada uno de nuestros actos, de nuestras palabras, de nuestras acciones, Señor. Bendice nuestras vidas, bendice a nuestros amigos también que nos están viendo en esta ocasión, que sus vidas puedan ser tocadas por ti y puedan ser transformadas, Señor, por el Dios de amor que tú eres. Acompáñanos y despídenos hoy. Te lo pido por Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Nos vemos la próxima semana, Heriberto. Con la ayuda de Dios, aquí estaremos. Si Dios permite. Sí. Muy bien. Nos vemos entonces la próxima semana, amigos. Hasta luego.